Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y dijeron: Maestro, Moisés ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será la esposa, ya que los 7 fueron esposos de ella? Jesucristo contestó: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de un mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versos 27 al 40. La eternidad es diferente a la vida terrenal. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 23 de noviembre, año 2024. Nuestro santo para hoy es un papa que prácticamente es el tercer papa después de San Pedro. Su nombre es San Clemente I Papa. Fue el tercer sucesor de San Pedro después de Lino y Cleto y gobernó la Iglesia Católica en el año 93 hasta el año 101. En el año 96 escribió una carta muy famosa que se llama la carta del Papa Clemente a los Corintios. Es el documento más antiguo en la Iglesia Católica, después de las cartas que tenemos en la Biblia que se llaman las cartas de San Pedro, así hablando de pontífices en esa línea. La carta da consejos y recomienda obedecer y respetar al romano pontífice. Por ejemplo, la carta dice: el que se conserva puro no se enorgullezca de eso, porque la pureza es un regalo gratuito divino y no una conquista del ser humano. El Papa fue desterrado por el emperador de turno, que era Trajano, y fue enviado al sur de Rusia y condenado a trabajos forzosos. Murió el Papa martirizado. San Ireneo dice que Clemente, el Papa, vio a los santos apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Y las actas antiguas añaden que convirtió a muchos paganos allá en Rusia. Y San Cirilo y San Metodio llevaron a la ciudad de Roma en el año 860 los restos mortales del Papa San Clemente I, que se recibieron con solemnidad allí en la ciudad eterna, que es la ciudad de Roma. Ahí tenemos un papa que le aportó muchísimo a la Iglesia Católica, San Clemente I Papa. La eternidad es diferente a la vida terrenal. Vamos a hablar de un tema bastante delicado porque hay que hablarlo pegadito a la Biblia, para no decir exageraciones o hablar de lo que la Biblia nunca ha dicho en materia de vida eterna. Y es tan delicado el tema que se acercaron a Jesús algunos saduceos. ¿Y quiénes son los saduceos? Un movimiento religioso en tiempo de Cristo que se distinguían por negar la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección.
Entonces le preguntaron a Jesús si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano le dé descendencia. Y después de que mueren todos los hermanos, si se muere también la señora, entonces ¿quién es el esposo si estuvo casada con estos 7 señores? Entonces de eso se trata el tema. La eternidad es diferente a la vida terrenal. Es diferente. Vamos a las máximas que hoy están bien buenas. Hoy, las máximas 3. La primera es de Dostoyevsky, que es un genio de la literatura occidental, y así dicen los escritores, que uno de los genios de la literatura es Dostoyevsky. Es de origen ruso y ubicado en el siglo XVIII de la historia en Rusia. ¿Y qué decía el gran literato? Hay momentos en que el tiempo se detiene para darle oportunidad a la eternidad. Oigan esa definición de vida eterna tan bonita, dicha por un literato. Hay momentos en que el tiempo se detiene y se abre el camino hacia la eternidad. Otro grande, en la historia, Aristóteles, el genio de la filosofía occidental. Y Aristóteles, ¿qué decía en su tiempo? Si nada hay eterno, no es posible la producción ni la generación. Si no existe la eternidad, no tenemos nada de qué hablar. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué sacrificios? ¿Para qué conversión si no hay eternidad y no tiene sentido? Eso lo dijo un filósofo, Aristóteles. Y la tercera, entonces, es de un poeta griego al que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia, la Ilíada y la Odisea, y está ubicado en el siglo I y se trata de Homero. ¿Qué dijo Homero? Vida eterna. La vida eterna, si no se acepta al instante, viene y se va. La vida eterna, si no se acepta al instante, viene y se va. Homero. La vida eterna, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la vida eterna? En materia de fe es bueno no colocar en el mismo nivel la vida que una persona lleva aquí en la tierra y la vida eterna que se desprende prácticamente de lo terrenal. Miren cómo es importante no colocar en el mismo nivel. Hablar de una manera comparativa no todas las veces funciona bien. El Hijo de Dios enseña que la vida eterna es diferente a la terrenal. Y quien pasa a la vida eterna se convierte en un ángel, en un hijo de la resurrección. No podemos buscar las personas por los nombres, ni los títulos, ni nos vamos a dar un vueltazo por el cielo, por aquí estará el doctor tal. No, no lo vamos a encontrar. El tema de la resurrección en la Biblia ya estaba propuesto en la historia de la salvación. Oigan eso, ya venía de atrás. Por ejemplo, en tiempos de Moisés, por allá el año 850, 900 antes de Cristo, Moisés habla de un Dios de los vivos, no un Dios de muertos. Y la Biblia repite eso mucho. No es un Dios de muertos, es un Dios de los vivos, o sea, resurrección, vida eterna. Moisés presenta el plan de Dios para el pueblo judío en el capítulo 3 del libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Santa Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, segundo libro. Ahí encuentran en el capítulo 3 está el plan de Dios para el pueblo judío. También había otro problema en esa época.
En esa época, ya en el campo del Deuteronomio, nos vamos a pasar al otro libro de los 5 primeros que tiene una Biblia. Se llama el Deuteronomos, el Deuteronomio. Y apareció una ley que no es la respuesta correcta a lo que Dios propone a la humanidad con respecto a la eternidad. Oigan muy bien. Hay una ley que está escrita en la Biblia que no es concorde, no está bien. La ley dice la ley del levirato, así se llama, la ley del levirato. La encuentran ahí en el capítulo 25 del libro del Deuteronomio. ¿Por qué se llama levirato? Por una palabrita en latín, levir, que significa en español hermano del marido, levirato. Y esa era como la pelea de estos señores saduceos que niegan la resurrección y le preguntan que Moisés dio permiso. Pues fuera de eso inventaron el pedacito. Moisés dio permiso. Y le dicen a Jesucristo eso. El Señor Moisés dio permiso. O sea que hay una ley que se llama de levirato, que significa levir, hermano del marido. El matrimonio con el hermano del marido, sería eso el levirato. Es una ley que contradice las prohibiciones bíblicas según el libro del Levítico. Relaciones incestuosas con la cuñada. Oigan eso. Levítico capítulo 18. Relaciones incestuosas con la cuñada. Entonces queda claro que la vida futura de cada creyente no es continuidad de la terrenal, tal como están alegándole a Jesucristo, y que les acepte la teoría a ellos y ponen a Moisés a decir que fue que Moisés aprobó eso. El Hijo de Dios superó la muerte con la resurrección, como que abrió el espacio para la eternidad, y ya la muerte no es el tema fundamental, el tema es vida eterna. Eso es muy importante lo que acabo de decir, esa última frase, porque eso quitaría tanta cosa que la gente le tiene tanto miedo a la muerte. No hable de muerte, no diga muerte, ni se le ocurra pensar en eso. Todo el mundo habla de eso. Oigan la Biblia, la muerte no es el tema fundamental. Lo fundamental es la vida eterna. El catecismo de la Iglesia Católica enseña en los numerales 652, lo pueden encontrar. El catecismo enseña que la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Evangelio según San Lucas capítulo 24. Del mismo modo Jesús durante su vida terrenal, la resurrección de Cristo es principio y fuente de la resurrección futura. Oigan eso, la resurrección de Cristo es principio y fuente de la resurrección futura. Entonces preocupémonos más por la eternidad y no le demos tanto que lo terrenal le quite la visión de lo eterno a un ser humano. La muerte para cantidad de santos y mártires era el momento más delicioso. Busquen historias de santos, vírgenes, mujeres, mártires, felices el día en que las estaban martirizando, porque ya llegó la hora, decía una santa por allá, en que me voy a encontrar con mi esposo querido en el cielo, que se llama Jesús de Nazaret. Hay historias hermosas de santos donde muestran la validez de lo eterno y no confundirlo con lo terrenal. La eternidad es diferente a la vida terrenal. Quiero dar las gracias a una cantidad de personas que me han regalado su Padre Nuestro y el Ave María hoy, 23 de noviembre del año 2024, cuando estoy cumpliendo 39 años de haber sido ordenado sacerdote.
Fui ordenado el 23 de noviembre de 1985. Mil gracias por las oraciones que me han regalado en este cumplimiento de los 39 años de ordenación sacerdotal. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.